Buenas noches. La sociedad aragonesa apoyó ayer de manera unánime la reapertura del Canfranc para 2020 en un acto presidido por Javier Lambán. En un comunicado firmado por todos los asistentes se pidió a la Unión Europea que considere prioritaria esta vía en las comunicaciones transfronterizas. Analizaremos con nuestros invitados este horizonte 2020 para el Canfranc y hablaremos además de la huelga de los autobuses de Zaragoza. El Pleno de la ciudad ha decidido hoy aumentar los servicios mínimos para disminuir las afecciones que sufren más de 180.000 usuarios al día. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en mesa de redacción Emilio Lacambra, hostelero. Emilio, buenas noches. Hola, buenas noches. Álvaro Bajén, secretario general de UTA Aragón y abogado. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Lola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar ya el debate y lo hacemos hablando de ese acto que tuvo lugar ayer para dar el apoyo a la reapertura del Canfranc en 2020. Más de 200 personas representantes de la sociedad aragonesa y también representantes de la región francesa de Aquitania se reunieron para firmar un acuerdo y intentar convencer con él a la Unión Europea de que la reapertura de esta vía sea prioritaria para nuestra comunidad y para las comunicaciones transfronterizas. ¿Veis posible que ese horizonte de 2020 veamos por fin abierto el Canfranc? Es apenas dentro de 4 años, Emilio. Hombre, yo para mí lo más interesante de lo que ocurrió ayer fue la presencia de las autoridades francesas de Aquitania, que llevan un tiempo movilizándose pidiendo la reapertura del Canfranc, porque en cuanto a lo que ocurre en nuestra tierra, pues hombre, el Canfranc se ha reivindicado desde siempre. Yo recuerdo el primer acto de reivindicación después de la muerte de Franco en la democracia, el tren que hubo en el 77 pidiendo la reapertura del Canfranc, pero bueno, yo creo que los partidos que hasta ahora gobiernan en España, y me creo que también a los que puedan gobernar en el futuro les importa 3 narices. Pero es muy importante que en Francia se hayan movilizado definitivamente las autoridades políticas francesas en ese tema, con lo cual espero que seguramente se pueda en un futuro próximo, veamos que se abra el Canfranc. Será un impulso para ello el acto de ayer. Bueno, no deja de ser un relato interesante, pero que llevamos tanto tiempo, ¿verdad? Porque en ese tren yo creo que ya la Bordeta cantaba estas canciones allí en Canfranc. Yo creo que estuve en aquella época reivindicando, pero fíjate
fíjate si ha pasado años, incluso hay planes estratégicos en que en el horizonte del 2013 íbamos a hacer el tema del Canfranc, y el horizonte del 2013 ya no es horizonte, eso no existe. Bueno, yo creo que bueno, ahí hay, creo que son 45 kilómetros, Lola, creo que son 45 kilómetros los complicados de la zona de Bedús a la zona de Canfranc, que puede ser, antes ya se hablaba de inversiones de 500 millones o algo más, ahora será más, de euros, donde permitiría por lo menos el transporte de viajeros. La tecnología de los ferrocarriles y de los trenes ya ha llegado al punto de que no es un problema ya de potencia de la maquinaria, incluso poder que habría el transporte comercial. Bueno, todo el mundo sabemos la importancia, incluso logística, para la ciudad. Yo creo que hay una de las pocas cosas que echarían falta a esas reuniones, que es las reuniones de la OTAN. Que esto parezca para la gente de izquierda, ¿verdad? El tema de la OTAN. ¿Por qué? Pues porque en temas de estrategia militar, ¿no? Sí que puede ser importante abrir esa zona, esa travesía, sobre todo para la protección del gas, para la protección de sectores energéticos, abrir una vía de incluso podríamos empezar por el tema de los pasajeros. Podría ser muy interesante como estrategia militar, como cuestión militar. Bueno, es una reflexión que hace tiempo hemos hecho muchos, diciendo, bueno, España, en este caso Aragón, es una zona no conflictiva de ningún tipo, no es independentista por ahora, y entonces, bueno, eso permite que podamos tener algún argumento más. Por eso yo hubiese echado en falta un poco a la OTAN. Lola, los dos habéis hablado con una cierta nostalgia de, pues eso, aquellos inicios, aquellas reivindicaciones. Es precisamente lo que el presidente de Aragón dijo ayer: hay que acabar con la nostalgia y con la melancolía. Esto es otra cosa, hay que hablar en otros términos, hay que hablar en plan serio. Yo entiendo que aquí va a haber un antes y un después por una razón, porque hasta ahora todas las reivindicaciones parece que eran solamente españolas, que solo nos interesaba, bueno, los españoles, aragonesas, a los aragoneses abrir esa vía, no solo de pasajeros, también de transportes, que por lo que ahí se reunieron las principales empresas estaban allí dentro de esta reunión, las principales empresas, porque el Canfranc como tren de transporte, como vía de transporte, es muy interesante. Yo digo que hasta ahora había mucho relajo por parte de Francia, ha habido buenas palabras, buenas intenciones, pero no se habían movido mucho. Sin embargo, ahora nos llevan la delantera. Es decir, han invertido mucho dinero, llevan los trabajos muy adelantados
Aquitania se formó un lobby el año pasado muy potente, por cierto, y a lo que se pretende también es que crear un lobby en España y que los dos lobbies se presenten pues, con buenos proyectos, con proyectos serios, rigurosos a Bruselas y exigir, porque claro, lo que se pretende al mismo tiempo, por lo que deduzco de la reunión de ayer, es que la financiación sea global, es decir, que Europa pague una buena parte de esta vía, que es muy interesante, como tú bien dices, por cuestiones estratégicas, sobre todo por cuestiones. Es que ese túnel medioambientalmente es muy interesante, no es caro, porque es decir, que es muy sostenible. Estamos hablando de 540 millones, que de esos 540 millones corresponderían 167 a la parte española, es decir, que tampoco es una barbaridad, y es una vía importante. Esto es una vía importante, además, en un momento también, no olvidemos que la situación de Cataluña también preocupa muchísimo en Bruselas. Y puede ser un momento muy interesante de crear un lobby en España y en Francia, juntos en Bruselas, a exigir que está bien eso, esa declaración de intenciones de la MAN diciendo la nostalgia la vamos a dejar atrás y la melancolía vamos a hablar y vamos a ponernos en plan serio. Se quiere convencer a Europa, pero me imagino que también al Estado español, ¿no? Al gobierno de España. Esa es otra, claro. Yo quiero recordar que en los años 60 más del 50% de la exportación de frutas de Valencia y de la zona del sur de España se canalizaban a través de trenes por el Somport, porque yo creo que es la ruta más rápida para llegar a París si todo va normalmente. Y de hecho en aquellos años estaban constantemente pasando trenes de mercancías permanentemente por el Somport. De hecho, yo recuerdo, porque mi padre era ferroviario, que en Zaragoza era una de las bases donde permanentemente había un montón de maquinistas. El jefe de maquinistas de la zona, de la tercera zona, que englobaba Aragón y Valencia, que está permanentemente en Zaragoza durante toda la temporada de la naranja, para precisamente facilitar el movimiento de mercancías. Lo que ha dicho tú es verdad, que con la situación de Cataluña y tal, pero vamos, yo he apuntado en mi primera intervención que para mí lo más importante es que se están moviendo los franceses. Y hasta ahora no se habían movido hasta hace 2 o 3 años. Nunca habían hablado los franceses. Que se muevan los franceses está bien. No me creo la movida que han presentado las autoridades aragonesas, no les creo. Francamente no les creo. Pero además, entre otras cosas, yo he hecho falta, por ejemplo, que en la movida de ayer, por ejemplo, que no hubiera, por ejemplo, representantes de los ciudadanos, no solo los votantes de los partidos que están
No he leído que esté la Federación de Barrios de Zaragoza, por ejemplo, que supongo que también tendrá algo que decir. Echan falta algunos sindicatos que juegan un papel importante dentro de lo que es la comunidad autónoma de Aragón. En fin. Pero probablemente habría ausencias que haría gente que haría falta, pero yo creo que estaba, si las grandes empresas estaba Caladero, Picolín, Mercadona, estaban unas empresas que para cuestiones estratégicas tienen que estar ahí. Y luego estaban, es decir, los empresarios, yo creo que también había sindicatos, no lo sé, parece que también. Sí, claro que estaban los sindicatos. Claro, pero bueno, es que vamos, una reunión, no sé si la Federación de Bares tiene que estar. Lo que pasa. Pero bueno, yo creo que los que estaban. Bueno, es que es bueno concitar voluntades. Sí. Yo he dicho lo que yo entendía que faltaba. Sí. No, sí. Lo que había, pero que faltaba en un sentido estratégico. Antes he hablado de 45 kilómetros, pero rectifico, son 37 kilómetros. Sí. En junio parece ser que la parte francesa hasta Bedús se abrirá y quedarán de Bedús a Canfranc 30 kilómetros solamente. Bueno, yo tenía 37. Fíjate, el tramo de Lorón-Bedús ya han puesto el dinero aparte, es que se está haciendo, pero y eso se desglosa del dinero que yo he marcado antes de 540.000, que se están moviendo efectivamente y los gobiernos regionales están poniendo dinero. Que hay que sensibilizar a los gobiernos centrales, el francés y el español. A golpe de 30 y tantos kilómetros, ¿verdad? Pues sí. Tampoco para poder encontrar ese camino de acercamiento. La verdad que ha sido un problema en nuestro país. Yo creo que desde el franquismo, ese alejamiento con Francia, ¿no? Con lo que era la revolución francesa. Aquí no se olvide una cuestión política importante, es decir, aquí hay dos enlaces muy potentes que son País Vasco y Cataluña, y los que estamos en medio no hemos pintado nunca absolutamente nada. Ya lo habéis visto, no quiero hablar ni del eje mediterráneo, ni muchísimo menos, pero esos dos enlaces con Francia eran suficientes para España y para Francia. Probablemente dejarán de serlo. Y ahí es donde vamos a ver si es verdad, claro. porque además las fronteras, la frontera del Pirineo es una cosa muy bonita que los músicos conocen, es lo que se llaman las pacerías, que eran espacios donde en pequeñas solares, en pequeños valles, se iban juntando de un lado y de otro las dos lenguas, el occitano y el aragonés, cruzando el ganado, sobre todo. Y mezclaban, contrataban, dejaban de guerrear y encontraban las pacerías de esa zona. Ha sido históricamente un lugar muy interesante, el Pirineo, pero claro, últimamente parece ser que lo hemos estado mirando, lo hemos mirado de espaldas, ¿no? Por lo tanto no hemos mirado nada. Y es importante encontrar esos caminos. Nos han obligado a mirar de espaldas también. Yo creo
mirado de espaldas, no son obligados, se cerró aquel túnel y nadie hizo el más mínimo esfuerzo. ¿no? Se Se tapió. tapió y nadie ha hecho un esfuerzo. Y entonces, claro, esa reivindicación nostálgica que hablamos, porque nosotros lo echamos mucho de menos, un enlace con Francia. Hemos visto que, lo habéis dicho en esta mesa, que es viable, es sostenible, es barato, rentable, cuenta ahora mismo con el apoyo francés. Bueno, ¿cuáles son esos inconvenientes? ¿Por qué no tira para adelante desde hace, bueno, 46 años? Pues yo, fundamentalmente, porque no hacía falta, pues, para el gobierno español, que se tenía que hacer presión, o para Bruselas o Francia. Es que Francia tampoco le interesa más enlaces. No nos engañemos con España, tiene 2 enlaces y es suficiente. ¿Dónde va Francia? Francia llegan a España y ya no llegan a ningún sitio más. Entonces, tiene ellos un interés muy relativo. Lo importante es ahora este cambio, efectivamente, están trabajando ahora España, Aragón y Aquitania codo con codo, y ahora sí que es importante para ellos. Por eso se está moviendo todo, porque por el otro lado se está moviendo. Claro, y antes va a ser importante para Francia, mientras solamente era importante para nosotros, nadie ha movido un dedo. Bueno, yo creo que no ha habido voluntad política por parte española, porque es el problema endémico de esta comunidad, que pintamos muy poco. Entonces, ninguno de los partidos que han gobernado en España les ha interesado, bueno, les ha importado tres narices, es decir, pueden encabezar manifestaciones, de hecho las han encabezado, pero no han movido, vamos, y digo mover, que consiste en que cuando se elaboran los presupuestos ponen una cantidad en el apartado de inversiones, es decir, y para el Canfranc tanto. Mientras no hagan eso, están mintiendo. Luego también hay un cambio y una mayor sensibilidad de cara al medio ambiente y de cara a la sostenibilidad. Es verdad. Es decir, todo transporte por carretera venga a pasar ya a cruzar camiones ya no es sostenible de ninguna manera. Entonces, hay que pensar con perspectivas mucho más limpias y de futuro, pensar en trenes que es menos contaminantes, es más barato, y etc. Hay fenómenos incluso de viajeros. No sé si conocéis el proyecto de Elon Musk, que es el que lleva Tesla y todas las baterías estas nuevas, que está hablando de trenes balas a velocidades impresionantes, donde las inversiones, por muy altas que sean, se amortizan con concesiones de línea. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que ya en siglo XXI no sea, bueno, no sea sensato hacer. Si os parece cambiar de tema, seguimos hablando de transporte, en este caso del transporte urbano de Zaragoza. Hoy se cumplen 50 días de huelga de los autobuses, que afecta a más de 180.000 usuarios al día. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido hoy aumentar los servicios mínimos, que estaban en el 33%, al 50%, para minimizar en lo posible las afecciones a los ciudadanos, que cada día
bueno, pues vemos situaciones a lo mejor de crispación y de enfado en la ciudad, en los autobuses. ¿Qué os parece este aumento de los servicios mínimos? ¿Era necesario? ¿Cómo se lo van a tomar los trabajadores? ¿Creéis que podrían recrudecerse esta huelga, Lola? Yo creo que ha tardado mucho en elevar los mínimos, porque yo creo que en los últimos años, cada año hay huelga, y desde hace 40 años es recurrente. O sea, yo creo que todos los alcaldes de esta ciudad de los últimos 40 años han sufrido una huelga de transportes, todos. Y los mínimos creo que nunca habían sido tan mínimos. El otro día acusaban al alcalde de posicionarse con los trabajadores y dejar de espaldas a los ciudadanos, y yo creo que buena razón tenían, y es verdad que servicios mínimos de 30 en esta ciudad es muy poco. Y no quiero decir que hemos estado en huelga en las pasadas navidades con todo el mundo en la calle, que llevamos 50 días, pero que 50 días tremendos. Yo hago alusión a los 40 años porque este conflicto, que es muy viejo y que se renueva, y que es el primer pulso probablemente que echan los sindicatos de transporte de Zaragoza, el primer pulso que echan al nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento es la huelga. Es un pulso continuo, porque desde hace muchísimo tiempo los trabajadores pretenden que se municipalice la empresa, ser funcionarios y no depender de una empresa privada, que en ese sentido sí que tiene buena parte de razón, porque quiero recordar que cuando en el año 76 desaparecen los tranvías de Escoriaza, que era una empresa privada que pagaba al ayuntamiento un canon por dejarle circular sus tranvías por la calle, pasó al ayuntamiento de Zaragoza a cobrar un canon de los tranvías, a pagar, a financiar la flota de autobuses que compraba un grupo gallego que apareció de repente y que puso en marcha la línea de autobuses de Zaragoza. Y desde ese primer grupo gallego hemos pasado después por Avanza, por un grupo financiero británico y ahora por una empresa mexicana que, como podréis comprobar, tienen grandísimos lazos emocionales con esta ciudad, todas las empresas que acabo de citar. Con lo cual este problema a ellos no les importa nada, ellos quieren ganar dinero y en el fondo pues están los trabajadores manteniendo pulsos con su empresa y con el ayuntamiento, están en su derecho de hacerlo, pero en el medio, pues en fin, el trasero de los ciudadanos a los que nos dan patadas todos los días. Álvaro. Bueno, yo ya he opinado varias veces sobre esta cuestión, pero voy a lanzar no una piedra, sino una cinta de colores para los trabajadores, en el sentido de que vamos a ver que un trabajador cobre un buen salario, pues eso no es negativo, no nos pongamos aquí celosos. Tendríamos que desearlo de todos los trabajadores. Vamos a ver, el problema, por un lado, la concesión tiene garantizada en el pliego
tengo el pliego en mi mano, pero tiene garantizado un 7 o un 8% de beneficio garantizado, ¿no? En función de los kilómetros. Dos, los trabajadores en el 2013 a través de la reforma laboral, perdieron la subida salarial, han perdido cerca de en total unos 3 millones de euros, aplicando la denostada reforma laboral. Ahora están pidiendo, la empresa está planteando una subida del 0,15, pero están diciendo que no van a pagar más, que se lo van a quitar de otras cosas que tenían como complementos de IT o como situaciones de primas por invalidez. Bueno, esto está enquistando el proceso. Y otra cuestión, no soy en este momento, no tengo yo toda la normativa del ayuntamiento de la ciudad, pero pienso que jurídicamente, primero, Pedro Santiesteves, compañero abogado, lo conozco de hace muchos años, va a ser difícil que Pedro acepte lo que ha planteado el Pleno, porque entiendo que las competencias de los servicios mínimos son del alcalde, no son del Pleno. Que me corrija algún otro sesudo jurista, ¿no? Pero yo creo que es competencia del alcalde. Por lo tanto, yo no sé si Pedro el alcalde va a aceptar esos mínimos. Bueno, aquí hemos estado peleando mucho tiempo y quiero lanzar, hoy quería cambiar un poco ese discurso. Hemos estado peleando mucho tiempo. Yo llevaba a sindicalistas que no han hecho piquetes, ninguna cosa rara, y he tenido que defenderlos en procedimientos penales escabrosos. Me explico. No voy a decir el sindicato, pero el bar debajo, dentro del sindicato, y porque el del bar abre y le dicen que cierre, donde había ahí más de 500 señores de piquetes y el del bar abriendo, diciendo verdad, cierra, y el del bar poniendo una querella criminal a los piquetes diciendo dentro del sindicato. Hombre, y que luego los jueces y los fiscales hayan ido a poner imputaciones en esos casos, ya me ha parecido excesivo todo esto. En cualquier caso, volviendo al equilibrio mental de todos, los 180.000 consumidores pues están diciendo está enquistada la situación, va a ser difícil, van a tener que encontrar situaciones, o sea, van a tener que encontrar a los trabajadores posiciones más imaginativas, porque mantener esto indefinidamente no tiene sentido. Solo déjame decir una cosa, Álvaro. La situación que has descrito laboral y salarial de los trabajadores
esa situación es bastante peor en el 90% de los usuarios de los autobuses, No digo que no. con salarios congelados, con contratos precarios, con Ahí me callas, los Lola, ahí me quinquenios callas, Lola. desaparecidos, No porque digo que no. aquí están luchando por el quinto convenio, por quinquenio. Quinquenios desaparecidos, es decir, que difícilmente el usuario podrá entender esta situación. Difícilmente. Emilio. Sí, me ha gustado la explicación que has dado de la situación y es verdad que es un tema que se tiene que resolver por fuerza. O sea, es decir, no podemos hacer la revolución socialista para un sector solamente. O sea, pues hace parte de toda la sociedad o habrá que mirarlo. Lo que sí sé es que se están produciendo conflictos de enfrentarse ciudadanos dentro del autobús con los conductores, se enfrentan por la situación, porque primero gente que va a trabajar, que ha perdido horas y que le están descontando esa hora de trabajo, es decir, gente que está contratada por 4 horas diarias y que ha perdido una hora para llegar al trabajo por la huelga y le descuentan de esas 4 horas, le descuentan una. Entonces es grave. Y yo pienso que se debería haber resuelto ya. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, es que aquí la situación española empieza a ser compleja. Yo sé que un sindicato, tampoco lo mencionamos, ¿no? Un sindicato nuevo ha puesto una querella criminal a los antiguos miembros del ayuntamiento por haber pagado parte de la indemnización de los trabajadores. ¿Qué le están diciendo ahora a Pedro Santisteve? Pedro Santisteve como ayuntamiento va a decir: yo no muevo un duro más. No sé si porque cosa que haga va a ser entendida como una posible prevaricación. Estamos en unas situaciones complejas, ¿verdad? El ayuntamiento ya ha dicho que no va a Estamos en situaciones complejas, quiere decir que los mismos trabajadores saben que están haciendo cosas, no trabajadores, representantes trabajadores, y nadie lo critica esto de esa querella que mira, o nos colocamos a defender a los trabajadores, me refiero, o si ya desde el mismo mundo del trabajo ya se tiran piedras, ya no lanzan apoyos ni nada, se tiran piedras y querellas criminales. Es que, yo lo que creo es que el ayuntamiento no debe asumir un conflicto entre una empresa y sus trabajadores. O sea, no lo debe asumir. pero estamos pidiéndolo. Ya lo sé, ya. Pero eso no puede ser. Yo no estoy pidiendo eso. Yo primero No puede ser. pidiendo un laudo arbitral. Supongo que esto funciona todavía. ¿O no? Sí, Pues, perfectamente primero, posible. un laudo arbitral. Aquí una parte interpuesta. Ya está, que decida. Por un lado. Esperemos que cambie la reforma Bueno, laboral y hacemos pero el laudo. el ayuntamiento lo que se puede hacer es obligar a la empresa a cumplir el
condiciones. Sí, Porque pero los trabajadores dicen que no lo cumplen. Luego, no. bueno, Dicen que no lo cumplen. eso Los yo trabajadores ya saben, no los cumplen. trabajadores saben que por incumplimientos de la contrata pueden sancionar. Pero, hombre, una huelga no es un incumplimiento, No. Digo la es un derecho estoy constitucional. hablando de la empresa. No, Álvaro, sí, pero la empresa no cumple. Ahora, por ejemplo, si cobran por kilómetros, los trabajadores no están cobrando. Este mes van a perder. Ya sé que tienen su salario, pero por lo menos 500 euros van a perder porque están haciendo huelga y por lo tanto en huelga no cobran. ¿Cobra la empresa? La empresa tampoco, porque no cobra los kilómetros. El ayuntamiento va a El que tener un se ahorra es el beneficio. ayuntamiento. Sí, El claro. beneficio se ahorra el ayuntamiento. Bien, De todas maneras, mira, yo creo que pero no hay incumplimiento por haber hecho la huelga. yo presencié una situación pues, bastante violenta en un autobús, un pasajero con el conductor y vino la policía, se llamó la Policía Nacional y vino con otra gente de la Policía Nacional y hubo una situación bastante seria. Y la gente estaba bastante tranquila dentro del autobús. Había una parte que decía, bueno, que quieren más estos conductores, que ellos ganan bastante dinero y tal, y otra parte que decía, bueno, pues si no les pagan lo que corresponde, pues hacen bien. Es decir, que estaba muy dividido el autobús, sin grandes alborotos y grandes gritos. Y a mí me llamó mucha atención que hubiera, pues en fin, tanta mansedumbre dentro del autobús. ¿Qué pasa? Que hay una cuestión con la que no tenemos en cuenta y es que hay una línea de tranvía que sigue funcionando muy bien, que cruza la ciudad de punta a punta. Que ayuda. Y que esto claro que ayuda, porque si no estuviera el tranvía, bueno, De hecho yo voy a los juzgados en el tranvía y es una maravilla. Claro, porque recordaréis, yo recuerdo que ya tengo muchos añicos, la huelga del 76 que hubo que militarizar, la alcalde del Merino que militarizó, soldados del ejército conduciendo los autobuses, y la del 86 que fue tremenda, 3 meses y pico, como ya el ejército ya no se podía militarizar el autobús, bomberos y policías y otros funcionarios estaban conduciendo autobuses. No sé si os recordáis, durante 3 meses hubo una huelga muy violenta. Es decir, que bueno, como es tan recurrente la huelga de transporte, efectivamente, que se ponga ya de una vez solución, y si no lo de arbitrar, yo creo que se están tardando mucho tiempo. Bueno, nos quedan poquitos minutos, así que me gustaría abordar otra última cuestión. Hemos conocido hoy los últimos datos del paro del último trimestre de 2015 según la encuesta de población activa. En Aragón cerró el año con 27.000 parados menos, lo que sitúa los desempleados en la comunidad en 93.700. Bueno, en principio son unos datos positivos, ¿no? Cómo se cerró ese 2015, ¿qué os parecen y cómo pensáis que se va a desarrollar este 2016 en cuestiones de empleo? Emilio. Yo no soy muy
muy optimista en cuanto a esos datos que se dan, porque los datos macroeconómicos lo que nos están dando es que se está traspasando rentas de los trabajadores a las grandes fortunas. Esa desigualdad en estos momentos que existe en la sociedad española entre los muy ricos y los muy pobres significa que rentas de la gente más pobre se están traspasando a los más ricos, con lo cual quiere decir que esos datos del paro para mí serán reales, pero no describen perfectamente lo que está pasando. Y lo explico porque, por ejemplo, lo que son los contratos a tiempo indefinido, esos han disminuido desmesuradamente. Se están poniendo en valor como contratos efectivamente el trabajador que lo contratan para 2 horas, para 4 horas, y cuidado, por ejemplo, en Puerto Venecia, yo sé de algún establecimiento de hostelería que ha contratado a un camarero por 4 horas al día, le ha hecho el contrato y le ha pagado por 2, porque las 2 primeras horas no ha habido trabajo. Le ha dicho, te pago 2 horas, ¿no? Por eso digo que esos datos no me sirven. O sea, creo que esconden una situación terrorífica y es que ha disminuido, por ejemplo, la gente que está cobrando el seguro de desempleo, pero ha disminuido no porque ha reducido el número de paros, sino porque ya no les cubre, ¿no? Entonces, no me sirven esos datos. Álvaro. Bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que el crecimiento económico sí que se está produciendo, y lo que está claro también es que hay ya un aumento del consumo interno. Eso está claro. ¿Por qué? Que esa es la pregunta. Fundamentalmente por 3 elementos. Lo digo rápido. Por un lado, lo que es la moneda, el euro está bajando con respecto al dólar, el tipo de interés sigue reducido y se está bajando, y la caída del petróleo. Esos son los 3 grandes elementos, digamos, que están haciendo que la economía española, que está muy dependiente del petróleo y de circunstancias de exportación, de permitir la exportación, nos hace que estemos mejor colocados y en un crecimiento importante. Lo que hay que preguntarse es cómo hacemos ese crecimiento. En cualquier caso, en la encuesta de población activa, que no deja de ser una encuesta en el Estado español, para los autónomos, ahora te lo voy a dejar, para los autónomos hay un crecimiento de 23.300 en autónomos en España, en la encuesta de población activa. Es un 0,76, sin embargo el año pasado era 43.400, es decir, que habíamos crecido el año pasado mucho antes. Ha habido una desaceleración en el crecimiento. Los
datos de los autónomos en la encuesta de población activa. Eso nos preocupa, esa desaceleración en el sentido de los pequeños. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente lo que estás diciendo es indiscutible. Las rentas de trabajo han perdido un 15%, un 14%, y las rentas de capital han subido un 15%. Evidentemente se está perdiendo capacidad adquisitiva de manera impresionante y hay una gran desigualdad. Lo que ocurre es que cómo rompemos ese desequilibrio, cómo buscamos una mayor igualdad, cambiando las políticas. Y con esto termino, ¿no? Esto de la estabilidad financiera, la sostenibilidad fiscal y el superávit presupuestario, que es el mantra que se repite como un rezo continuo en la Unión Europea, y que cuando tú dices, oye, que hay pobreza, eso es política, cuando ya te están diciendo ese tipo de cosas en la Unión Europea y luego ya se traslada a todo el mundo, vamos a tener no tanta incertidumbre, vamos a buscar y seguir en la misma senda, y pues, si seguimos en la misma senda nos vamos a endeudar más y vamos a destrozar este país. Por lo tanto hay que cambiar las políticas y tiene que concitarse al estilo del Canfranc los políticos, los sindicatos, las empresas, porque las políticas de austeridad es un tema muy importante. Termino. Afectan a la pequeña empresa y a los autónomos las políticas de austeridad, porque reducen la capacidad de consumo. Por lo tanto, ¿cómo se puede consentir que se hagan políticas contra el mundo de la empresa y se diga todo lo contrario, que se hacen políticas a favor de la empresa? Hombre, por favor. Para concluir, estamos hablando de cifras récord, porque creo que desde 2006 no estaban las cifras de esta manera. Pero hay que tener en cuenta que los dos son buenos, pero pueden ser un poco engañosos. Yo he sacado cuentas. Hay 678.200 parados menos, pero solamente hay 525.100 empleos nuevos. Eso significa que 153.100 personas ya no demandan empleo, se han marchado a sus países o a buscarse la vida por otros sitios. Es decir, que este dato para mí es muy relevado. Luego hay otra cosa, efectivamente, es trabajo muy temporal, trabajo bastante precario, porque tener un trabajo de 8 o 10 horas diarias por 600 euros, eso, en fin, es una miseria, pero a la que se tiene que agarrar todo el mundo, que eso quiere estar llenando estas cifras. Y menos. Y hay un dato que también es interesante, y es que de los hogares en los que no entraba absolutamente nada, porque estaban todos los miembros en paro, ha disminuido en 209.700, que es muy importante, pero es que aunque eran 1.500.000. Cuando comparas, las cifras son buenas, pero cuando las empiezas a comparar y coger un poco retrospectiva, en fin, siguen siendo angustiosas. Para terminar, Álvaro. La persistencia del paro de larga duración. Se insiste y se persiste en el paro de larga duración, y eso lo refleja la encuesta de población activa. Eso es grave. Bueno, terminamos ya, se nos ha acabado el tiempo. Gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. Nosotros nos despedimos, volvemos el lunes.
les deseamos que pasen un feliz día de San Valentín.